Es como la depresividad le encanta atraparte en solitud, solo, encerrarte en ese estado para que te quedes solo y encerrado. Eso es lo que hace de la depresión. La depresión le encanta encerrarte, atraparte. Yo lo comparo con la oscuridad, ¿no? Cuando uno queda atrapado en la oscuridad, hasta que no aparezca una luz muy pequeña, aunque sea muy pequeña, no sientes esperanza. Estás ahí encerrado en esa oscuridad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hace la depresión. Y cuando te socializas, no necesitas de contar sobre tu estado, no necesitas de contar sobre sobre tu situación, los hechos, lo que te ha pasado. No. Se puede comunicar con alguien mandando un mensaje, que ellos te envíen un mensaje, por ejemplo. Te puedes sentar con alguien solamente por el hecho puro, por el mero hecho de sentarte con alguien, ya estás compartiendo a alguien sin decir ninguna palabra, sin que te pregunten nada. Solamente estando cerca ya has hecho un gran paso para salir de ese estado de solitud, de estar solo. Porque ¿qué es lo que te ha hecho estar en ese estado de solitud? Es la depresión. Yo, por ejemplo, soy una persona muy social. Me encanta socializarme con los otros seres humanos. Pero cuando yo estuve depresiva, he tenido esos sentimientos, esos pensamientos de que yo quiero estar sola. Que eso es lo que hace la depresión. Te dice, quédate sola, quédate encerrada mejor. No tienes eso de que tú quieres, aunque quieres salir, te quedas en casa encerrada. Así que lo que hace estos pasos que yo he nombrado ahora, de probar, de estar con alguien, de reducir el aislamiento, porque eso es lo que haces, te aíslas, es probar de no aislarte, de disminuir el aislamiento. Porque cuando lo haces, influye también a la función cerebral, a tu cerebro. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Va a mejorar. Solamente cuando tú estás ya con alguien, cuando ya te estás conectando, probando de conectarte, de hacer una conexión con alguien, de sentarte con alguien, eso ya mejora el estado cerebral, la salud cerebral. Como sabéis, el cerebro es el que coordina todo nuestro cuerpo, nuestro físico, todo lo hace nuestro. Es una coordinación, es el motor de coordinación el cerebro, la función cerebral. Y cuando mejora la función cerebral, vamos mejorando también físicamente, emocionalmente, vamos mejorando. Lo que tenemos que tratar también, lo que yo estoy nombrando ahora, eso no se hace de golpe, se hace paso a paso. Tú puedes comenzar con un paso que yo he nombrado, con un punto que yo he nombrado. Si ya has comenzado con un punto y ya ves que está bien, marchando bien, funcionando bien, entonces tú pasas a otro punto. Uno de los puntos que influyen mucho, que yo he nombrado como uno de esos síntomas de la depresión, era la parte emocional, la parte, mejor dicho, de la mente, de los pensamientos.
Cuando nosotros tenemos esos pensamientos negativos, pues te influye de una manera negativa porque vas a tener pensamientos de nada va a cambiar, o tienes un sentimiento pues yo no sirvo para nada, o tienes también pensamientos de siempre voy a estar así, no voy a cambiar, esto es difícil, no voy a salir de esto. Eso no es la realidad. El pensamiento te está influyendo para que te haga creer que eso es verdad, pero no, eso no es verdad. Es un estado mental temporal. Eso es temporal, solamente temporal. Así que no te creas todo lo que tu pensamiento te está dictando, sobre todo cuando estás en un periodo de depresión. Hay ejercicios que tú puedes practicar que te pueden ayudar también para salir de eso. Es que no intentes pensar positivo, solamente pregúntate, ¿esto es un hecho o es como me siento ahora? ¿Esto es un hecho? ¿Ok? ¿El estado en que me encuentro ahora? ¿O es como me siento ahora? Es una pregunta que tú tienes que reflexionar sobre ella. Y cuando lo piensas, esta pequeña distancia ya afloja el peso. Es decir, que no te vas a sentir no vas a sentir esa pesadez. Y también lo que es el siguiente punto es el punto 5, quinto, mejor dicho. Lo que puedes para introducir cambios en ese estado de depresividad es probar de hacer una sola cosa cada día, una sola cosa pequeña que antes te costaba, probando de cambiarla. Por ejemplo, arreglar tu cama, ducharte, salir a comprar algo, ir de compras, ordenar algo en la casa, porque el cerebro necesita esas pruebas de movimiento. Muy importante. El sexto punto es un punto que les cuesta mucho a la mayoría de las personas cuando estamos en un estado de depresividad, es pedir ayuda. Porque a lo mejor eres un ser que siempre has hecho las cosas por ti mismo, por ti misma, y lo podías hacer, pero cuando estás en un estado de depresión, estás en esta situación, la que yo estoy definiendo ahora, describiendo ahora, entonces te cuesta pedir ayuda, te costará. Porque a lo mejor nos vienen pensamientos que tú piensas de ti mismo, yo no soy débil, yo soy fuerte y lo puedo hacer solo. Pero algunas veces necesitamos del apoyo de alguien que nos escuche, el apoyo de alguien que nos diga que sí, tus sentimientos son, sobre todo tus sentimientos, es verdad que tú te sientas así, reconozca esos sentimientos que tengas en el estado de depresividad. Y muchas personas pensarán que si acurren a un terapeuta o a un psicólogo, que es cosa de locos, que no lo debemos de hacer, ¿no? Pero al contrario, a mí me costó mucho en ese periodo de recurrir a un terapeuta, que era una mujer que yo busqué, que la necesitaba para que yo pudiese también salir de ese estado
Porque como yo digo, cuando uno cae en un estado de depresión, eso también tiene sus causas. Hay muchos factores que juegan un rol muy importante en la que una persona cae en un estado de depresividad. Algunas veces tenemos que recurrir a un profesional que está especializado en estos temas y que son personas maravillosas, son personas, como se dice, que han estudiado en este terreno del ser humano y sobre todo lo que es específico de la depresividad, que te pueden apoyar, escucharte, te pueden dirigir más o menos, estar a tu lado. Es muy importante que te entienda lo que te está pasando y que no lo hagas solo. Y tampoco es una cuestión de debilidad, no te hace débil en recurrir a un terapeuta, al contrario. Y además, algo que te quiero dejar muy claro, que te quede muy claro, es que la depresividad no define, que muchas personas a lo mejor tienen un alto grado de educación o que tienen una función muy alta, y cuando caen en una depresividad es como pensasen tener pensamientos negativos o que son débiles. Es al contrario, porque el estado de debilidad, el estado de depresión, le puede pasar a cualquier ser humano, no importa qué fuerte que seas, no importa qué grado de, yo qué sé, de educación que tengas, qué trabajo que tengas, le puede pasar a cualquier ser humano, porque todos somos seres humanos. Porque la depresividad no define quién eres, tampoco dura para siempre, sino es un estado temporal. Y también no invalida tu valor, no lo hace inválido, digamos. Es un estado, no es una identidad. Pues esto es lo que quería yo compartir aquí con vosotros, chicos, chicas. Si os interesa el tema, déjamelo saber. Me gustaría escuchar algo a lo referente. Si tenéis preguntas, déjamelo saber. Si te interesa también, déjamelo saber. Si queréis que yo prepare este tema en otro idioma, como por ejemplo el inglés, sí, podía intentarlo, pero tiene que haber un interés mutuo para poder compartir este tema con vosotros. Bueno, chicos, yo me voy a despedir de vosotros. Primeramente, con mucho amor. Gracias por vuestro tiempo de haber estado aquí conmigo. Gracias por compartir. Gracias por acompañarme. Eso es lo más importante. Bueno, yo os deseo lo mejor de lo mejor. Espero que tengáis algo, que yo haya compartido este tema, que os haya explicado algo a lo mejor que tú todavía no sabías, o que te conectes conmigo porque a mí también me pasó esto y que yo lo superé, y que te sientas que tú no eres el único, la única que ha pasado sobre estos procesos, y que al finalmente yo sí lo he superado, que si yo sí lo he superado, también tú lo puedes superar. Bueno, un besotón, mucho amor y hasta la próxima.